Hace unos días me preguntaban por qué el nombre de intercambio para nuestra campaña, nuestra reunión de fin de año. Y bueno, la respuesta es bien sencilla. Realmente la palabra de Dios en muchas formas nos habla de este intercambio que Él quiere hacer en nuestra vida constantemente. Por toda la Biblia encontramos así flashazos importantes de esta enseñanza. La palabra intercambio realmente no aparece en la Biblia. Sin embargo, vemos cómo Dios siempre está ofreciéndonos esto. Está ofreciéndonos una nueva vida, su vida, ¿a cambio de qué? A cambio de nosotros, a cambio de nuestra vida, a cambio de lo que tú y yo somos de manera natural. Por eso es que este intercambio, vamos a decir, es el primer evento, vamos a decir, es el punto de vista del reloj de Dios, en el cual Dios nos invita a decir, ok, quiero que tu vida empiece a contar, porque recibas mi vida a cambio de que me des tu corazón como está. La palabra de Dios lo expresa, por ejemplo, así en Ezequiel 11:19, dice el pasaje, y les daré un corazón. Fíjate, ahí está la parte de Dios, ¿no? Y les daré un corazón y un espíritu. ¿Qué es lo que Dios nos da? Algo completamente nuevo, algo que no se compara con lo que nosotros de forma natural tenemos. Dice, pondré dentro de ellos esto, ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo. ¿Cuál es nuestra parte? Que le dejemos que nos quite, y ahí está el intercambio, dice, y quitaré el corazón de piedra. ¿Por qué le dice de piedra? Porque está endurecido por el pecado, endurecido por nuestra forma natural de ser. Dice, quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les voy a dar un corazón de carne, un corazón sensible. Eso es lo que hace Dios. Ese es el intercambio que vemos reflejado en muchas partes de la Escritura. Darnos un nuevo corazón, un corazón que sabe amar a Dios, que puede tener la oportunidad de vivir, vamos a ver eso hoy también, de vivir en santidad, de vivir buscando a Dios en todo momento. Y ese es el milagro que Dios opera cuando voluntariamente, esto es clave, cuando voluntariamente tú dices, Dios, yo ya no quiero seguir con mi vida como yo la llevo. Quiero dejar de ser quien dirija mi vida y entonces Dios, acepto que tú me des ese nuevo corazón, ese espíritu que pueda tener comunión contigo. Recuerda que esto es clave porque Dios no salva a nadie por obligación. Dios no salva a nadie a fuerza. Acuérdate de esas dos personas en la cruz, ambos pecadores, ambos condenados, ambos a punto de morir, pero uno no quiso ser salvado, murió y fue a una eternidad sin Dios. El otro, en ese lugar, quiso ser salvado y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, en la presencia de Dios. Solamente Dios puede hacer esto cuando una persona quiere. Ahora, es importante también ubicar que Dios quiere salvar a todos. El pasaje del Nuevo Testamento dice, y por todos murió. Cuando tú lees Juan 3:16 también dice, de tal manera amó Dios al mundo. Murió por todos, pero no todos quieren ser salvados. La pregunta natural es, oye, ¿quién puede ser salvado? La respuesta es bien sencilla. Dios dice, el que quiere. Al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, encontramos cómo Dios dice, el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiere es clave en la Escritura, porque la salvación es un asunto de voluntad. Jesús, predicando en su tiempo, le dijo a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, les dijo, ustedes no quieren venir a mí. O sea, no es no creen, no es no pueden, es no quieren. No quieren venir a mí. El que quiere se acerca a Cristo. ¿Cómo está? Qué hermoso es que Dios no nos pidió, a ver, arregla esto o arregla aquello antes de que puedas venir a acercarte a mí para que yo te perdone. No, Dios dice, ¿cómo estás? Ahí es donde Dios realmente quiere encontrarnos, con la actitud de querer, ¿sí? Entonces, ¿quién puede ser salvado? El que quiere. Ahora, pasamos a la vida cristiana, llegamos a tener ese nuevo corazón, ese nuevo espíritu, y entonces la pregunta para el creyente ya ahora se torna en, oye, ¿quién puede
vivir para Cristo? Porque si hacemos una analogía, por ejemplo, tú puedes pensar, oye, si Dios murió por todos, ¿por qué todos no han sido salvados? ¿Acaso no todo el mundo quisiera ser salvado? O te lo pregunto así más directo, oye, ¿todo el mundo quiere ser salvado? Sabemos que no. Imagínate, si todos quisieran ser salvados, Cristo murió por todos, Dios está buscando a todos, pues ya hubiéramos llegado a un encuentro de voluntades donde Dios me quiere salvar, el hombre quiere ser salvado, Dios ya nos hubiera salvado y ¿sabes qué? Ya no estaríamos aquí. Ya nos hubiera Dios llevado a su presencia, porque este tiempo, llamado el tiempo de gracia, el tiempo de la oportunidad para arreglar nuestra vida delante de Dios, solamente Dios lo está prolongando porque hay personas que aún no se han salvado. Dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa. Él dijo, voy a regresar por ustedes, va a regresar por los creyentes. ¿Por qué no ha regresado? Dice, no ha regresado porque hay algunos que todavía están por ser convencidos. Fíjate, es increíble. Dios tiene que convencernos que lo mejor que nos puede pasar es ser salvados. Pero ese trabajo lo hace Dios a través de la vida de los creyentes. Si todo el mundo quisiera ser salvo, ya estaríamos en el cielo. Ahora vamos a preguntarnos, vamos a hacer el círculo más pequeño. Ya estamos en la vida cristiana. Todos los cristianos, todos los que ya hemos conocido a Cristo, ¿queremos vivir para Cristo? Nos gustaría decir que sí. A mí me gustaría decir sí, todos los cristianos, todos los que ya hemos sido rescatados por el Señor, queremos vivir para Cristo. Ahora, imagínate cómo sería esto. O sea, cómo sería nuestra vida, cómo sería nuestro entorno social, familiar, etcétera, si verdaderamente todos estuviéramos viviendo para Cristo. De entrada, la palabra de Dios, a como describe la vida del que está viviendo para Cristo, dice, sería una vida en la cual estaríamos disfrutando todos y cada uno de los aspectos que Dios está permitiendo en nuestra vida al máximo, aún los problemas, aún las tribulaciones. Entonces, una vida que dice la palabra de Dios, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia plenitud de gozo. Esa es la vida, esa es la definición de la vida del que está viviendo para Cristo. Por todos los ángulos disfrutaríamos esto en un nivel que nos mantendría siempre saciados, satisfechos. Fíjate cómo lo expresa Santiago 1:25. Dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, o sea, el que está continuamente conectado con Dios, con su palabra, de la ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Para qué vamos a la Biblia? Para saber lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para nosotros, las invitaciones constantes a indicarnos el camino. Dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, o sea, de los que leen o escuchan, pero se les olvida, ¿no? ¿Cuántas veces en un estudio llegamos hacia una enseñanza y Dios nos dice, oye, quiero que vivas así, te invito a esto? Y nos emociona, nos conquista por un momento y de repente salimos de la reunión, salimos del estudio y se nos olvida. Dice, aquí habla de un oidor que no es olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y la consecuencia, dice el pasaje, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. No cabe duda que Dios nos está continuamente recordando que vivir en su presencia, vivir en la plenitud de lo que Él nos da, es realmente vivir en gozo. Dice en Salmos, delicias a tu diestra para siempre. ¿Cómo identificamos o cómo podemos así diagnosticar nuestra vida? Porque ese es el objetivo de Dios. Y ver realmente en qué punto nos encontramos respecto a nuestro amor por Dios. Por ejemplo, ¿qué hace el cristiano que vive para Cristo? Cristiano significa Cristo en chiquito.
¿Por qué podemos ser cristianos? Porque Dios decidió poner su vida en nosotros y tenemos la capacidad, fíjate el tema, tenemos la capacidad de empezar a vivir nuestra vida como si Cristo fuera el que la estuviera viviendo. ¿No lo expresa así Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo que hago, a lo que me dedico, mis ocupaciones, dice, lo que ahora hago, dice, ya no lo hago yo. Si lo hago a través de la fe del Hijo de Dios. Ese es el cristiano que vive para Cristo. Ahora, nuestra vida sería totalmente diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Cristo ama incondicionalmente. ¿Cuántas veces en nuestra vida como creyentes nos encontramos en situaciones donde no cuestionamos, no es la palabra, donde pensamos o decidir, o sea, pensamos que está en nuestra posición decidir si amamos o no amamos? O sea, lo condicionamos. Imagínate si Dios te amara condicionalmente. Yo no estaría aquí. Si Dios me amara a mí con condiciones, yo no las he cumplido. Yo no soy digno de haber sido rescatado, pero Él me amó incondicionalmente. Ahora, como cristiano, si yo digo que quiero vivir para Cristo, tengo que permitir que Cristo me enseñe a amar de manera incondicional. Una persona que ama incondicionalmente piensa en esto: ¿Con qué otra persona tendría problemas si él está amando? O sea, no habría lugar en la vida del creyente para tener conflictos personales con alguien más. ¿Por qué? Porque está amando. Vivimos como cristianos, Dios dice, ok, ¿qué tal si avanzamos en perdonar? El perdón realmente es nada más la otra cara del amor, ¿no? El que ama, perdona. El que perdona, ama. Imagínate si viviéramos como cristianos, realmente perdonando. Amo incondicionalmente. Cuando me ofenden, porque somos humanos, cuando me ofenden, perdono. Y perdono como Dios lo hace. Dios dice, hecho, así dice la expresión en la Biblia, hecho en lo profundo del mar tus iniquidades. Nosotros las tenemos ahí en la cartera, ¿no? Para que la siguiente vez que alguien nos haga algo, oye, mira, sí te perdono, pero mira, te voy a sacar la lista de las cosas que me has hecho. Nada más para que no lo vuelvas a hacer. Ese no es el perdón. Y entonces, el que perdona, el que ama, dice, oye, esto se disfruta. ¿Sabes por qué? Porque Dios planeó la vida cristiana. Dios planeó que fuéramos felices. Cuando dejamos de amar a Dios en este terreno práctico de amar a los que tenemos cerca, cuando dejamos de perdonar en este terreno práctico al que me ofende, ¿no? Dejamos de disfrutar nuestra vida. Por eso Dios dice en la Biblia, dice, yo te perdono por amor de mí mismo. O sea, el que perdona está dando una muestra primero de que se ama a sí mismo, porque el que no perdona no puede ser feliz. Entonces, si el creyente en la iglesia estuviera viviendo para Cristo, estaríamos viviendo en un amor incondicional, en un perdón incondicional, que nos pondría en un nivel que realmente deberíamos anhelar de relación unos con otros. ¿Qué otra cosa hace Cristo? Cristo continuamente, velo en los evangelios, continuamente está haciendo algo por los demás. Es lo que la palabra de Dios llama servicio. Pero servicio, servir, está muy ajeno, muy contrario a nuestra natural forma de ser. Si somos honestos, a cada uno de nosotros, a mí me gusta que me sirvan. Pero Dios dice, el que sirve es mayor que el que es servido.
Entonces, el que sirve es el que está viviendo como Cristo. Piensa por un momento, ¿cómo sería nuestra vida como creyentes si estuviéramos más ocupados en el servicio que en nuestras cosas? Y no me refiero en el servicio a hacer algo, vamos a decir, aquí en la obra. No necesariamente, o sea, lo incluye, sí, sin duda. Pero en el servicio simplemente a los que Dios dijo, mira, te puse a estas personas cerca, a tu familia, a tu esposo, a tus padres, a tus hijos, etcétera, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. ¿Cuál es tu actitud en cuanto al servicio a los demás? Realmente, si somos honestos, vivimos en un tiempo donde hasta para pedir un favor cuesta trabajo. ¿A poco no? Si viviéramos para Cristo, como Dios lo anhela, este asunto de pedir un favor ni siquiera sería necesario. Lee, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cómo Dios dice que los creyentes estaban completamente ocupados, o sea, dedicados a satisfacer las necesidades de los otros. Pero como esto es un dar y recibir, imagínate, alguien, o sea, ¿aquí cuántos estamos ahorita? ¿40? ¿30? Bueno, vamos a ponerle 40. Imagínate que hay 39 personas, quitándote a ti, ocupadas en ayudarte. Oye, qué padre, ¿no? ¿A dónde me apunto? Pero así cada uno, yo formaría parte de muchos grupos, o sea, de 39 grupos en los cuales estaría ocupado en ver, oye, ¿qué necesitas tú? Pero para vivir así, esto es antinatural. A nuestra naturaleza le gusta que la sirvan. Y Dios dice, el mayor, ¿qué le dijo a los discípulos? El que quiera ser el mayor entre ustedes, será su servidor. El que sirve es el que Dios dice, ese es el más importante. Hoy pedimos un favor y hasta nos da pena. Pedimos un favor y vamos así hasta allá con la sensación, no, es que me va a decir que no. Es que no puede, es que no tiene tiempo, es que tiene cosas que hacer. Y realmente así es. O sea, cuando uno piensa en eso, dice, realmente así es. O sea, tenemos muchas cosas que hacer. ¿Tú crees que cuando dice Jesús, por ejemplo, en los evangelios, a quien te pida ir con él 1 milla, ve con él 2? ¿Tú crees que se lo estaba diciendo a personas, diríamos en términos modernos, ninis, ¿no? O sea, que ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. No. O sea, era un mandamiento o era una invitación a haz algo por alguien, aunque no te guste, aunque estés ocupado. Si tú y yo hubiéramos llegado con Jesús, a lo mejor le diríamos, Jesús, pero ves que eso es una injusticia. Yo todo lo que tengo que hacer y aparte me piden que vaya y lleve esta carga 1 milla. Y Jesús hubiera dicho, qué bueno, felicidades, estás aprendiendo a servir. Y es más, te recomiendo que si te pide que lleves 1, la lleves 2. No, Jesús, no te pases, vengo contigo para que me ayudes y me sales con esto. Ayer compartía con mi familia en la sobremesa una frase que escribió un creyente que dice más o menos así, luego le cambio las palabras, pero la idea es esta. Dice, soy feliz, no siempre tengo lo que quiero, pero Dios me da siempre lo que necesito. Y esa es la esencia de lo que Dios trabaja en nuestra vida. Nos va a dar lo que necesitamos. Nos va a dar lo que realmente a nuestra vida le es útil. Y yo sé, porque es mi propia experiencia, yo sé que necesitamos aprender a servir. Porque solo el que sirve está realmente siendo útil en términos que la palabra de Dios enseña, útil para él. Haciendo algo por alguien más. Imagínate cuál sería nuestra influencia en nuestra familia que aún no se convierte,
en nuestro círculo de amistades, en nuestro círculo de trabajo, en nuestras relaciones cercanas, ¿cuál sería nuestra influencia, nuestro impacto, si estuviéramos viviendo en los términos que la palabra de Dios enseña? Viviendo como Cristo. Personas que nos estemos dando a los demás en lugar de buscando lo nuestro, lo propio, lo de cada uno. Pablo escribe de Timoteo y dice: a ninguno tengo como Timoteo, que siempre está interesado en lo de los demás. Entonces, cuando nos preguntamos, oye, el creyente, ¿todos quieren vivir para Cristo? La respuesta la tenemos cada uno en el interior. Cada uno de nosotros sabe cuánto estamos realmente queriendo vivir para Cristo. En este sentido, uno entra en una paradoja. Porque uno dice, oye, ¿quieres vivir para Cristo? Ponte a servir. Ah, no, entonces no quiero. O sea, sí es cierto, o sea, ahí en el interior surge esa voz, surge esa actitud que dice, no quiero. Si de eso se trata, no quiero. Así es. Pero cuando le decimos a Dios así, con sinceridad, no quiero, Dios dice, bueno, pues es que yo pensé que entendías que la vida cristiana es vivir como mi hijo, que el modelo es Jesús, que el modelo es dar, no recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Que el modelo es obedecer, no te puse para que te obedecieran a ti. Y cuando vemos esto, y entendemos que hay una natural resistencia a vivir como Cristo, entendemos que la vida cristiana es una lucha constante contra nuestra natural forma de ser. Que intelectualmente creemos, sí, Dios tiene lo mejor para mi vida. Y dice, perfecto, qué bueno que lo entiendes. Ahora, sirve. No, Señor. Si lo hacemos, si no damos ese paso, ¿sabes qué va a pasar? Que no vamos a poder captar en la experiencia, o sea, realmente disfrutar que lo que Dios describe de la vida cristiana es una realidad. Que el que sirve es dichoso. Que el que se da a los demás tiene una vida plena. Si nos resistimos a vivirlo, ¿cómo vamos a disfrutar lo que Dios dice? Nos convertiríamos, como dice el pasaje que leímos, ¿me consigues agua? Alguien, se me fue la onda. Nos convertiríamos, como dice el pasaje de Santiago, en ese oidor olvidadizo. En ese oidor olvidadizo que sabe que vivir así es lo pleno, lo que nos hace satisfechos, lo que nos permite estar gozosos, pero, sí lo sé, pero no quiero vivir así. El hacer un favor, cosa más sencilla, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Mira, hace unos días, gracias Sandro, hace unos días me habló una persona para pedirme un favor. Lo que me pedía me complica un poco el asunto, la coordinación familiar, no nada más la mía, sino en general de la familia. Sin embargo, sí, terminó de pedirme el favor y le dije, cuenta con ello. Todavía me dice esta persona, oye, pero ¿no quieres pensarlo? Le dije, lo voy a pensar y te voy a decir que sí. Cuelgo. Le platico a mi esposa y me dice, oye, pero es complicado. Le digo, sí, yo sé que es complicado, pero es un favor. Al punto que quiero compartirte es que Dios nunca planeó que viéramos de lo que nos sobra. Es como la ofrenda, ¿no? ¿Se acuerdan Jesús? Cuando llega Jesús, están en el templo y llegan los ricos, ¿no? Y así, ¡tras! Las bolsas de monedas al alfolí. Y Jesús dice, mira, ellos están dando de lo que les sobra. Luego llega una mujer viuda y da 2 pequeñas monedas, las monedas de menor denominación de su tiempo. Para efectos actuales sería como que la de menor denominación es actualmente la de 50 centavos, ¿no? Ya no hay de 20, ¿no?
porque era 2 moneditas de 50 centavos. Y Jesús dice, ella dio de su sustento. Cuando lo trasladamos al aspecto práctico de la vida cristiana, sería, oye, cuando me piden un favor, ¿cuál es mi actitud? Si no tengo nada que hacer, si es la hora del ocio, si es la hora estoy aburrido, no puedo hacer, no tengo otra cosa que hacer, te lo hago. Pero si es otro momento, no puedo. O sea, ¿sí captas la diferencia? O sea, finalmente, para todo lo que hacemos, algo hay que dejar de hacer. Aún en nuestra rutina, ¿no? O sea, si tú quieres de repente hacer un poco más de ejercicio, algo tienes que dejar de hacer para poder darle tiempo, para poderle darle tiempo a ese ejercicio. Si tú quieres leer un capítulo más de la Biblia, algo tienes que dejar de hacer para poderle dar ese tiempo a leer un capítulo más de la Biblia. Pero entonces la pregunta que flota así en el aire cuando Jesús enseña esto es, ¿qué me quieres dar? ¿De lo que te sobra o de tu sustento? Por eso, regresando al tema de la ofrenda, por eso Jesús dice, no es la cantidad lo que importa, es el orden en tu corazón. La viuda dio bien poquito desde el punto de vista monetario, ¿no? O sea, bien poquito. Pero en su corazón y delante de Dios dio de su sustento. Es decir, como la palabra de Dios enseña, primero aparto para Dios y yo me las arreglo con lo que me quede. En el tiempo, en la actitud con los demás creyentes, en lo que Dios me invita a hacer, ¿será diferente? No. Cuando tú primero pones a Dios, tú disfrutas lo que haces. Es más, este es el término, o este es el tema que Jesús desarrolla de manera bien sencilla, impresionantemente sencilla, cuando habla del juicio final de las naciones. Vamos a leerlo, fíjate, para que lo ubiquen. Mateo 25, 34 al 40. Vean cómo lo ejemplifica Jesús. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. O sea, los de la derecha, los corderos, los que quisieron agradar al rey, los de la izquierda, los que fueron negligentes y rechazaron. Entonces dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Fíjate que aquí no está hablando de misioneros, ni de pastores, ni de líderes de alabanza, ni de los grandes autores cristianos, así de los buenos libros que han alentado a muchos. Dar un vaso de agua, hacer un favor, visitar a una persona, ¿no? Alentar a alguien que está en aflicción. Ahora piénsalo así. Sobre la base de esta enseñanza de Jesús, ¿cuántas veces no le hemos dicho o no le hemos negado a Jesús un favor? Es lo que dice, ¿no? ¿Lo hiciste a uno de estos mis hermanos los más pequeños? A mí lo hiciste.
Cuando se voltea con los de la izquierda, con los malvados, con los que no recibieron la nueva vida, les dice lo mismo. Estuve así, asado, y no hiciste nada por mí. Y ellos también preguntan, ¿y cuándo? Pues porque no lo hiciste tampoco a uno de estos mis hermanos, los más pequeños. Claro, cuando llega la persona a tu vida, o sea, la persona que te pide el favor, no llega Jesús, ¿no? Llega tu vecino, llega a lo mejor tu esposa, llega a lo mejor un familiar, a lo mejor llega una persona aquí del grupo, un hermano en la fe. Y ahí es ahí donde nosotros debemos captar, oye, ¿qué haría Jesús? Pero nos gusta la enseñanza. Pero Dios nunca planeó que la enseñanza fuera nada más teoría, sino que fuera práctica, que fuera vivida. Vivir para Cristo es bien sencillo cuando decidimos abandonarnos a nosotros mismos. Jesús le dice a los discípulos esto, dice, si alguno quiere, otra vez el tema, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Pero la clave es querer. La clave es que siempre tenemos que estar dispuestos a ese intercambio. Dios me dio algo a cambio de que yo me diera a mí mismo. Ese es el tema realmente de la enseñanza de la Biblia. Ahorita el tema que vamos a llegar es exactamente el tema. Fíjense, vamos a leer nada más para dejar así las bases de donde vamos a entrar más profundo. Dice Éxodo 13, 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Vamos a enlazarlo con la enseñanza que hemos estado viendo en Éxodo. Dios acaba de librar a Israel del juicio de la muerte de los primogénitos. Dice la Biblia, ni un perro movió su lengua, o sea, porque el juicio era sobre todos los primogénitos, hombres y animales. Pasado el juicio, Dios le dice a Moisés, ahora todos los primogénitos son míos. Las palabras son, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios, en los pasajes que nos pasamos así muchas veces bien rápido, es bien práctica, pero bien retadora? O sea, Dios nos está recordando, yo te salvé, yo te di nueva vida, yo te invité a una experiencia extraordinaria, pero no se puede vivir, no la puedes disfrutar si no recuerdas constantemente, o sea, cada día, que ahora tú eres mío. Ahora, dos de las preguntas que hicimos en esta parte. ¿Todos quieren ser salvados? Ya vimos que no. ¿Todos quieren vivir para Cristo? Ya vimos que no. Pero Dios quiere, nos alienta a que nos movamos hacia allá. A lo mejor tú hoy estás aquí escuchando esto y aún no has recibido a Cristo. Yo te voy a decir algo, Dios quiere salvarte. Y no va a descansar hasta tu último aliento a que tú te salves. ¿Por qué? Porque hay una eternidad espantosa, separada de Dios, que Dios no quiere que tú vivas. Punto. Además de todo lo que aquí Dios quiere arreglar en tu vida. Con el creyente pasa exactamente lo mismo. Jesús le dijo a los discípulos,
hay algunos de los que están aquí que no van a disfrutar el vivir para mí hasta que me los lleve al cielo. ¿De qué creyente queremos ser? ¿De los que disfruten desde aquí el vivir para Cristo? ¿O de los que lleguemos a lo mejor hasta la presencia de Dios y digamos, ay, pues es que sí era en serio, vivir para Cristo sí era lo más importante? Pero Dios tampoco se va a... No va a dejar de insistirnos. ¿Por qué? Porque nos ama. Yo tengo 3 hijos. Constantemente les estoy recordando cosas que son para su bien. ¿Siempre obedecen? No. Pero no por eso les voy a dejar de recordar y de insistir en lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque en mi responsabilidad como padre y en mi visión de un poquito más maduro que ellos, yo veo las cosas que tienen que arreglar, que tienen que cambiar, que tienen que hacer y dejar de hacer para que les vaya mejor, para que tengan una mejor cosecha. Pero ¿qué pensamos los jóvenes cuando estamos en ese lugar? Ay, mi papá otra vez con lo mismo. ¿A poco no? Pero Dios, como ese papá que nos ama, que está interesado en nuestra vida, constantemente va a venir a decirnos, oye, es que si no estás viviendo para Cristo, estás desperdiciando tu vida. Y tú le puedes decir, y es más, tú me puedes decir a mí también si quieres, oye, Arturo, otra vez ya chole con lo mismo, ¿no? Mira, Dios me ha insistido a mí mucho, a través de los años, en que no hay otro lugar, no hay otro punto en el cual tú puedes disfrutar tu vida si no es siguiéndolo de cerca. Yo sería irresponsable y estaría faltando al llamado que Dios me dio, de no decirte, oye, te estás perdiendo. ¿De qué me estoy perdiendo? De las delicias de caminar viviendo para Cristo. Recordemos esto, dice, conságrame todo primogénito. O sea, lo primero es para Dios. Con frecuencia olvidamos que ya no somos nuestros y que le pertenecemos. Y cuando Dios nos invita a recordarlo, es porque sabe que solo ahí podemos disfrutar nuestra vida. Solo en ese lugar. Yo no quiero sonar a que a Arturo nada le parece, ¿no? La verdad, y así ha venido este tema en Éxodo, la verdad son enseñanzas que Dios dejó ahí, porque yo sé que va a haber personas que van a pasar por esta enseñanza y van a decir, Dios, sí es cierto, yo tengo que reubicar mis prioridades, tengo que reubicar mis objetivos, y lo van a hacer. ¿Y sabes qué va a pasar? Van a ver la bendición en su propia vida. Y también sé que hay personas que ni lo van a ver. O sea, que al ratito van a decir, oye, ¿de qué habla Arturo hoy? Pero eso pasa siempre. Cada uno va decidiendo si quiere ser el oidor olvidadizo o el hacedor de la obra. Al final tú y yo vamos a estar en la presencia de Dios y Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Y ahí no va a haber, la única ventaja es que es personal. O sea, ahí Dios no va a ver de que es que ¿cómo dice el dicho? A Chuchita la bolsearon. ¿Sí? Bueno. Yo quiero, antes de orar, quiero que ahí sentado escuches esta alabanza. Es una alabanza que no es muy reciente. Es una alabanza que ya hemos cantado en algunas ocasiones. Pero quiero que escuches la alabanza. Es una alabanza que Dios me trajo ayer así, cuando estaba eligiendo qué usar para el estudio.
Porque es una alabanza que habla de restauración. Es una alabanza que habla de cómo el plan de Dios es que Él viva en nuestra vida. Que viva Él, no yo. Pero habla de cómo el creyente, hay momentos donde se distrae, donde su vida y su vista y su visión está en otro lado. Y que ahora deja de disfrutar su vida. Pero después reacciona y empieza o renueva otra vez su condición delante de Dios. Entonces, vamos a ponerla, quédense sentados, si quieren cantarla, cántenla ahí sentaditos, pero más que cantarla, te invito a que la entiendas, a que la medites. Aquí en mi mente me cautiva la razón. Me observas en silencio cuando te sigo de lejos, negando tu fiel amor. La noche se hace fría, los deseos agonizan, se entristece el corazón. Me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz que penetra en mi cuerpo, en mi alma, no olvido, en ti encuentro perdón.
Vamos a orar. Yo quiero invitarte a que tú vayas con Dios. Yo nada más puedo orar junto contigo, pero el corazón es individual. Yo que más quisiera que tú captaras realmente que la esencia de la vida cristiana es: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y cuando vives así, tu vida lo demuestra, se nota. Entonces, ¿por qué no te das la oportunidad de creerle a Dios, de que vivir para Cristo es como Él dice: delicias a tu diestra, el camino de la vida, bienaventurado en todo lo que hace? No me creas a mí, créele a Dios. Y entonces dile a Dios: Dios, quiero dejarte vivir a ti, para que yo entonces pueda disfrutar, como tú lo planeaste, mi vida. También quiero orar contigo que si no estás hoy en las manos de Dios, salvado, que le pidas a Dios que entre a tu corazón. Vamos a orar. Dios, te doy muchas gracias, porque en ese amor que nos tienes, no nos dejas de hablar. No nos dejas de insistir en lo que tú tienes para nosotros. Gracias por ser ese Padre que ama incondicionalmente y que nos insiste momento a momento a poner nuestros pies en el camino de la vida y a andar por él. Dios, danos un corazón que quiera creer, que quiera avanzar, a vivir como Cristo, a vivir en la experiencia de una vida que quiere ser, como tú dices en este pasaje de Éxodo, consagrada a ti. Gracias por ese amor que te llevó a la cruz. Danos la gracia de vivir así. Como dice esta alabanza que escuchamos, vives tú, y entonces vivo yo. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo. También, Dios, hoy te quiero pedir, si hay alguien aquí que aún no te conoce personalmente, pero desea entregarte su vida, yo te pido que pueda entender y quiera hacer ese intercambio contigo. Si tú hoy quieres hacer esto, dile a Dios en tu corazón: Dios, perdóname por mis pecados. Perdóname por mi vida alejada de ti. Sé que me amas, que me buscas, y que hoy esté aquí no es coincidencia. Quiero hacer ese intercambio contigo del que he escuchado. Quiero darte mi vida como está y quiero recibir la vida de tu Hijo, la vida de Jesús, la vida eterna. Me arrepiento de haber vivido sin ti y en consecuencia haber vivido mal. Y hoy te invito a que tú seas quien dentro de mí me lleve a vivir como Cristo, amando lo que tú amas, ocupándote en lo que tú te ocupas y muriendo cada día a lo que de forma natural
yo soy. Te pido esto por fe, creyendo en la sangre que derramaste por mí en la cruz. Amén.